Siempre será oportuno para felicitar a un amigo que salió por la puerta ancha del triunfo como árbitro profesional de primera categoría. Jorge, un gusto saludarlo, bienvenido. Un gusto, Raulito, a usted y a todo su prestigioso programa deportivo y a la audiencia que pronto que van a darse lija escuchando esta linda entrevista. En efecto, ¿qué lo motivó a usted a tomar el arbitraje? Vamos por el principio. Bueno, el motivo, no había ningún motivo, fue una invitación y fue todo espontáneo, una invitación que me hicieron para dirigir un partido sin saber nada de regla de juego. Pues, me vieron condiciones y me recomendaron de que haga un curso de árbitro, que tengo condiciones, pero no había ningún gusto, ningún deseo al respecto. Ya, ¿cuántos años dirigió? Sí, bueno, a nivel profesional cumplí los 15 años, bueno, casi el proceso que se debe de cumplir, 2 años en categorías inferiores y los 13 años en primera categoría en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cartulina FIFA? Sí, gracias a Dios y a la preparación que estuvimos en el año 2006, que nos ganamos la escarapela FIFA junto con los compañeros Carlos Vera, el ex árbitro FIFA, y Luis Alvarado de Pichincha, y quien te habla, Jorge Vargas de Los Ríos, el primero, y creo que voy a ser el único, porque el estar ahí se necesitan muchas cosas positivas para estar ahí entre los grandes. ¿Qué es lo más difícil dentro de lo que significa el arbitraje? Bueno, yo lo consideré nada difícil, simplemente hacer lo que se debe de hacer con total responsabilidad, con total honradez y sinceridad, y cumplir con lo que se debe de cumplir. ¿Cuál era en todo caso el dirigente que más reclamaba? Porque siempre hay gente que mete la mano, que grita, que manda gente para que ensucien un partido. Bueno, te podría decir que casi todos, porque de pronto a algunos les gustaba el arbitraje, a otros no, pero en cierta forma todos cuidan sus intereses y a veces direccionándose en cosas que no deben. Es fútbol, es arbitraje y siempre van a haber contentos y otros descontentos. Sin duda en el campo de juego también hay jugadores que no ayudan al trabajo del árbitro, tratan de cortar el partido, de reclamar, de exagerar, porque el fútbol es un deporte de contacto. En tal virtud, Jorge, ¿usted se acuerda de alguno en particular? Sí, habían algunos que, bueno, al menos tuve la suerte y mis compañeros que trabajaron conmigo en muchos partidos, manteníamos una buena relación con la mayoría de estos jugadores que eran bastante polémicos. Entonces, al menos yo no tuve ese inconveniente y al contrario, a mis compañeros les gustaba trabajar conmigo porque me decían: Jorge, tú tienes buena espalda y pues casi nunca tuve inconveniente. Salí por la puerta ancha, como lo dijo al inicio, y bueno, eso es lo que le puedo decir, Raulito. ¿A nivel internacional alguna experiencia? Sí, a nivel internacional me tocó dirigir aquí algunos partidos de locales nomás. Bueno, no tuve esa dicha de salir del país, por cuanto estuve 2 años. El primer año justamente me lesioné y no pude recuperarme totalmente, por ende en el escalafón FIFA hay que estar 10 puntos, entonces eso influyó mucho a que yo dejara de pertenecer al grupo élite del arbitraje mundial. Al momento el arbitraje ecuatoriano no ha sido tomado en cuenta para competencias internacionales, pero esto en todo caso es que se ha perdido terreno. ¿Qué hace falta para recuperar ese espacio que se ganó con mucho trabajo? Simplemente hace falta hacer un conversatorio entre todos, como en alguna ocasión se hizo cuando estuvimos los que éramos de esa época, conversar dirigentes, presidentes de los clubes, directores técnicos, capitanes de los equipos, hacer un conversatorio ahí de que esto es arrimar el hombro todos, cada uno en su diferente lugar. Aquí el dirigente quiere ser árbitro,
quiere ser jugador, quiere ser entrenador, y discúlpenme, Raulito, que toque su profesión, ¿cómo lo? Periodista, el periodista es jugador, el periodista es árbitro, el periodista es técnico, el preparador físico, fisiatra, y ya mismo falta que se coloque una cinta y sale de madrina de los equipos, y no es así, debemos de cada uno de ubicarnos. ¿Cómo lo digo? Yo siempre lo digo, admiro mucho el trabajo que realizan en Europa. Mire, el jugador se dedica a jugar, y ¿sabe por qué? Por una razón. Las sanciones en que infringen las reglas de los jugadores y todo el cuerpo técnico, incluidos dirigentes, y no se diga los hinchas, son unas multas bastante exageradas. Entonces, tanto el jugador y las demás personas se van a limitar pues a cumplir con el reglamento. Caso contrario, lo que pasa acá una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, es una mínima cantidad y sujeta a que sea levantada esa sanción. Entonces, esa es la diferencia de que allá en Europa sí se aplica el reglamento como se lo debe. Y ahora con la tecnología que hay, que facilita aún más el arbitraje, porque hay la facilidad de que se pueda revisar una jugada que de pronto al árbitro, por la velocidad de la misma, se le pasó. Y está la tecnología para revisar y rectificar ese pequeño inconveniente o error que cometió el árbitro. Entonces, nada más es de, como yo siempre le digo, en toda profesión, en toda actividad hay un reglamento. Usted lo cumple, no pasa nada. Y el que no lo cumple será sancionado. Entonces acá, como las penas y las sanciones son mínimas, entonces viva la fiesta, viene una sanción, después la otra vez y así. Entonces eso conlleva a que no, mire, ya hay rectificaciones en la regla. Y yo aún no veo acá internamente que se las está aplicando, inclusive a nivel de primera categoría. Como cuando en Europa, como lo vi en esta Eurocopa, un jugador que es sancionado por cometer una falta y él mismo coge el balón y lo patea. El árbitro le llamó la atención y eso es causal de amonestación, cuando acá no hacemos eso debemos de hacer, eso contempla la regla. Bueno, y así muchas otras cosas más, Raulito, que el tiempo nos quedaría corto para darle una pequeña explicación reglamentaria en cuanto a las reglas de juego. ¿Cuál fue el precio que usted pagó por el triunfo conseguido durante tanto tiempo? Tiempo, familia, espacio, en buenos y malos momentos. Bueno, no sería pagué, más bien recibí un buen precio, gracias a Dios, de hacer mi trabajo como siempre lo he hecho en diferentes actividades que he realizo y creo que las realizaré luego, siempre. Entonces, bendecido sí por Dios y agradecido de las personas que me dieron esa posibilidad de estar ahí representando aquí a Quevedo, a la provincia, bueno, y en poco tiempo al país en el arbitraje, y gracias a Dios pues conservo y todos los días veo esa plaquita que el ingeniero Carlos Villasís me hizo llegar por la trayectoria que tuve en el arbitraje, y prácticamente en el periodo del expresidente de aquella época, el ingeniero Luis Chiriboga, y el vicepresidente era el ingeniero Carlos Villasís. Mire, coincidencia que terminé mi periodo de tiempo del arbitraje y el ingeniero Carlos Villasís estaba de presidente de la federación, y él me hizo la entrega de aquella placa que se recuerda siempre, porque él me dio la bienvenida cuando ingresé en el periodo del ingeniero Luis Chiriboga Acosta. ¿Ha ganado muchos amigos? De todo nivel, social, político, económico, religioso, pero gracias a Dios lo conservo porque me recuerdan y por las cosas buenas que hice. Y les voy a comentar una pequeña anécdota. Mire, me dedico de antemano al arbitraje amateur, es mi pasión y no lo voy a dejar hasta que no se me pase esa pasión. Hace 15 días atrás estuve en la parroquia San Carlos, en el complejo del ex difunto, el concejal de San Carlos, Bonilla, y yo ingresaba al terreno de juego para ya llamar a los equipos para dar inicio al partido, y a un lado de la cancha me hicieron un llamado, profesor, y regreso a ver, y era el conocido exjugador de Macará, de Barcelona, de Liga de Quito, Patricio Urrutia.
se acercó y sorpresa mía que a pesar de muchos años de que ya no nos vemos, no nos encontramos en las grandes canchas del país y nos encontramos en una cancha amateur, él como jugador y yo como árbitro, fue un grato momento. Entonces eso quiere decir de que huellas y muy buenas huellas que no se olvidan, así nomás. Jorge, le quedo muy agradecido. Bueno, siempre estaremos prestos, Raulito, para conversar de estos temas y otros temas. También me gustaría también conversar sobre la salud, a ver si hago una invitación a todos sus colegas para ayudarlos en su salud, a bajarles un poquito ese abdomen, para que puedan de pronto hacer deporte y lo vivan en carne propia y lo lleven tras micrófono y poder compartir y transmitir este conocimiento adquirido durante la trayectoria deportiva que estuve en el arbitraje.